La lluvia caía con fuerza aquella tarde, golpeando las ventanas de mi despacho con una insistencia que reflejaba el caos en mi mente. Hacía semanas que notaba el cambio en Clara, mi esposa, la ausencia en sus palabras, las largas horas fuera de casa, y esa sombra de culpa que intentaba ocultar tras una sonrisa. Algo no estaba bien, y aunque mi instinto me decía que indagara, una parte de mí temía enfrentar la verdad. Fue en ese estado de inquietud que decidí tomar aire fresco y bajar al parque cercano. Allí, bajo un viejo roble, encontré a un hombre cubierto por una manta deshilachada. Su mirada tenía algo extraño, como si el mundo le debiera más de lo que le había dado. Sostenía un letrero con un mensaje que me arrancó una sonrisa amarga, disponible para cualquier rol. Actor en desgracia. Me acerqué sin pensarlo mucho, curioso por la ironía de la situación. ¿Qué tipo de roles aceptas?, pregunté, con tono casual. El hombre me estudió con cautela antes de responder. Cualquier cosa que pague las cuentas, si es que eso todavía existe para mí. Su honestidad, mezclada con un deje de sarcasmo, me desarmó. Me senté a su lado y le ofrecí un cigarrillo. Mientras lo encendía, pensé en la idea absurda que comenzaba a formarse en mi cabeza. Si Clara estaba ocultándome algo, tal vez era hora de jugar con las reglas de su juego. Necesito contratarte para algo especial. Un papel único. ¿Te interesa? El hombre soltó una risa ronca, como si mi propuesta fuera solo una broma más de un mundo cruel. Depende. ¿Qué tienes en mente? Lo miré directo a los ojos, sintiendo el peso de mis palabras antes de pronunciarlas. Quiero que finjas ser mi prometido, por una hora. En una boda. El mendigo dejó de reír. La sorpresa en su rostro fue suficiente para que supiera que estaba atrapado en mi red, aunque aún no entendía qué estaba planeando. ¿Por qué haría algo así?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Digamos que hay una historia detrás. Te pagaré bien y te garantizaré que no saldrás perjudicado. Lo único que debes hacer es seguir mi guión. El hombre guardó silencio por un momento, jugueteando con el cigarrillo como si fuera una moneda para lanzar al aire. De acuerdo. Pero si me meto en problemas, tú te encargas de sacarme, ¿entendido? Asentí, ignorando el torbellino de emociones que se arremolinaban dentro de mí. No tenía claro hacia dónde me llevaría esta jugada, pero algo era seguro: Clara no sería la única en guardar secretos esta vez. El mendigo se llamaba Adrián. No era su nombre real, pero insistió en que lo usara, alegando que los nombres verdaderos solo traen problemas. Acepté sin preguntar demasiado. Cuanto menos supiera de su vida, más fácil sería mantener las cosas claras entre nosotros. Lo importante era el papel que debía desempeñar, no quién era el fuera del escenario que estábamos por crear. Pasamos las siguientes horas en un pequeño café cerca del parque, trazando los detalles de nuestro plan. Mi propuesta era simple, al menos en apariencia: necesitaba que Adrián se hiciera pasar por mi prometido en una boda en la que Clara estaría presente. No era una boda cualquiera, se trataba de la ceremonia de su prima, con quien yo había perdido contacto desde que las cosas comenzaron a desmoronarse en mi matrimonio. Entonces, ¿quieres que aparezca allí, como tu pareja?, preguntó Adrián, jugando distraídamente con una cuchara. Exactamente. Quiero que Clara me vea contigo, que sienta lo que yo he estado sintiendo estas semanas. Quiero que se dé cuenta de que no puede seguir jugando conmigo. Adrián levantó una ceja, claramente divertido. ¿Y qué pasa si decide enfrentarte? ¿O si se da cuenta de que esto es un montaje? Ese es tu trabajo, asegurarte de que parezca real. Eres un actor, ¿no? El comentario pareció irritarlo, pero no lo suficiente como para hacerlo retroceder. Su rostro se relajó en una sonrisa perezosa, y asintió. De acuerdo, pero necesitaré más detalles. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo terminamos comprometidos? ¿Y qué espera ella que vea en mí? Me quedé en silencio un momento, dándome cuenta de que, aunque había improvisado la idea en el parque, ahora tenía que construir una historia creíble. Tomé una servilleta y comencé a escribir un esbozo de nuestra relación. Nos conocimos hace un año en una exposición de arte. Tú estabas presentando una instalación, y yo fui como invitado. Empezamos a hablar, y conectamos. Hace 3 meses decidimos comprometernos, pero lo hemos mantenido en secreto porque queríamos sorprender a mi familia.
Adrián miró el relato y dejó escapar una risa breve. ¿Una instalación de arte? ¿Crees que alguien va a tragarse eso? Confía en mí. Mi familia apenas me conoce desde que me casé con Clara. Y su prima, bueno, ella siempre ha sido más curiosa que astuta. Adrián parecía divertido y escéptico a partes iguales, pero aceptó. A medida que ajustábamos los detalles, me di cuenta de algo extraño: disfrutaba este juego. Era como si, por un momento, pudiera escapar del peso de mi realidad y tomar el control de una narrativa que se había escapado de mis manos hacía tiempo. Antes de despedirnos, le entregué un sobre con dinero. Esto es la mitad del pago. Recibirás el resto después de la boda. Adrián tomó el sobre y lo guardó en su chaqueta desgastada, asintiendo con seriedad. Estaré allí. Pero te advierto, si esto se sale de control, no quiero verte quejándote. Lo vi marcharse bajo la lluvia, su figura desaliñada perdiéndose entre las sombras de la calle. Por un momento, me pregunté si había cometido un error. Pero el dolor en mi pecho me recordó por qué estaba haciendo esto. La boda sería en 2 días. Tenía poco tiempo para preparar a Adrián y enfrentar a Clara. Lo que no sabía era que este juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso de lo que había imaginado. El día de la boda llegó con un aire pesado, como si las nubes bajas presagiaran algo más que lluvia. Adrián y yo habíamos practicado lo suficiente para que nuestro engaño pareciera sólido. Habíamos acordado gestos, anécdotas, incluso una forma particular en que él debía mirarme, como si fuera la única persona en el mundo. Todo estaba listo, excepto yo. Clara y yo no habíamos cruzado muchas palabras en los días previos. Su actitud era una mezcla inquietante de indiferencia y algo más difícil de definir, como si ocultara un secreto que estaba a punto de explotar. Sabía que estaría en la boda, su prima Lucía siempre había sido una de sus favoritas, y sería la madrina del evento. El pensamiento de verla rodeada de su familia, mientras yo ejecutaba mi plan con Adrián, me llenaba de una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando llegamos al lugar, una elegante casa de campo con jardines perfectamente cuidados, Adrián parecía otra persona. Con un traje prestado que milagrosamente le quedaba bien y una actitud segura que no encajaba con el hombre que había conocido bajo el árbol del parque, era casi irreconocible. Caminó a mi lado con una sonrisa discreta, su brazo apoyado en mi cintura como si realmente fuera mi pareja. ¿Listo para el espectáculo?, susurró mientras cruzábamos el umbral de la entrada. Solo recuerda el guión, respondí, sin mirarlo. El salón estaba lleno de gente, el murmullo de las conversaciones mezclándose con la música suave que salía de un cuarteto de cuerdas. Al principio, nadie pareció notar nuestra entrada. Pero cuando algunos de los invitados comenzaron a fijarse en nosotros, sentí las miradas de curiosidad y sorpresa. Nadie esperaba que llegara con compañía, y menos con un hombre que se veía tan seguro y elegante. Clara estaba al otro lado del salón, conversando con un grupo de mujeres. Su vestido azul oscuro la hacía destacar entre los demás, pero no fue eso lo que me golpeó como un rayo. Fue la expresión en su rostro cuando nos vio. Sus ojos, primero abiertos por el impacto, se entrecerraron rápidamente en una mezcla de confusión y rabia contenida. Adrián, sin perder el ritmo, se inclinó hacia mí y murmuró: «Ahí está. ¿Esa es ella?». Asentí, incapaz de apartar la vista de Clara mientras ella se acercaba. Sus movimientos eran lentos, como si quisiera analizar cada detalle antes de enfrentarnos. Cuando llegó frente a nosotros, su sonrisa era tan falsa como el anillo que Adrián llevaba en el dedo. «Julián», dijo, ignorando por completo a Adrián. «No sabía que tenías compañía». Su tono era afilado, pero su mirada era aún peor. Estaba analizando cada centímetro de Adrián, buscando algo que deshiciera el cuadro perfecto que habíamos pintado. «Clara, él es Adrián, mi prometido», dije con calma, sosteniendo la mirada. Por un momento, pensé que Clara iba a reírse. Pero en lugar de eso, extendió la mano hacia Adrián, con una cortesía helada. «Un placer conocerte, Adrián». Adrián tomó su mano con naturalidad, pero en lugar de responder inmediatamente, hizo algo inesperado. Llevó la mano de Clara a sus labios y la besó suavemente, como un caballero de otro tiempo. «El placer es mío, Clara». «Julián me ha hablado mucho de ti», dijo con una voz tan serena y convincente que por un segundo yo mismo casi me lo creí.
La tensión en los ojos de Clara era palpable. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció de la nada, abrazando a Clara y luego dirigiéndose hacia mí con entusiasmo. Julián. ¿Cuánto tiempo? ¿Y quién es este? Preguntó, señalando a Adrián con una curiosidad mal disimulada. Adrián, mi prometido, repetí, esforzándome por mantener la calma. Lucía abrió los ojos como platos, sus manos volando a su boca en una exclamación de sorpresa. Antes de que pudiera comenzar a bombardearme con preguntas, Clara intervino. Creo que Julián y Adrián necesitan algo de espacio, Lucía. Ya habrá tiempo para las formalidades. El tono de Clara era cortante, dejando claro que no era una sugerencia. Sin esperar respuesta, nos tomó a ambos del brazo y nos llevó hacia una esquina más apartada del salón. ¿Qué estás haciendo? Espetó en un susurro, sus ojos ardiendo de furia. Adrián, imperturbable, respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Exactamente lo que parece, Clara. Estoy aquí con Julián, como su pareja. ¿Eso te molesta? El rostro de Clara se tornó casi rojo, pero en lugar de explotar, dejó escapar una risa sarcástica. ¿De verdad crees que puedes engañarme con esto? Me dijo directamente a mí. ¿Cuánto te está costando este espectáculo, Julián? Sentí que la sangre me hervía, pero antes de que pudiera responder, Adrián dio un paso al frente. Creo que estás subestimando a Julián, Clara. Tal vez es hora de que te preguntes por qué está haciendo esto. ¿O será que tú tienes algo que ocultar? Clara lo miró como si acabara de recibir una bofetada. Por un instante, el silencio entre los tres fue casi insoportable. Pero entonces, Clara se giró hacia mí, sus ojos llenos de algo que no pude descifrar. Hablaremos de esto más tarde, dijo, antes de darse la vuelta y marcharse, dejándonos allí, congelados en nuestro lugar. Adrián soltó un largo suspiro y se volvió hacia mí. Bueno, eso fue intenso. ¿Todavía crees que esto es una buena idea? No respondí. Porque en ese momento, no estaba seguro de si estaba ganando el juego, o si acababa de perderlo. El resto de la boda transcurrió como un torbellino. Los saludos de los familiares, las miradas curiosas y las preguntas indiscretas de Lucía apenas podían distraerme del peso de lo que acababa de suceder. Clara se mantuvo al margen durante la cena, lanzándome miradas cargadas de una mezcla de furia e incertidumbre. Adrián, en cambio, estaba en su elemento, desempeñando su papel con una facilidad que rozaba lo inquietante. Cuando el evento llegó a su fin, Clara se acercó, esta vez con una sonrisa de hielo. Nos vamos. Quiero hablar contigo ahora mismo. Su tono no admitía discusión. Adrián miró la escena con una expresión divertida, pero cuando intenté despedirme de él, simplemente negó con la cabeza. No te preocupes, amigo. Puedo arreglármelas para volver solo. Tú tienes una conversación pendiente, dijo con una sonrisa críptica antes de desaparecer entre los invitados. Clara no dijo una palabra durante el trayecto a casa. Su silencio era como una soga apretándose lentamente en mi cuello. Cuando llegamos, cerró la puerta con un golpe seco y se giró hacia mí, con los brazos cruzados. ¿Qué fue todo eso, Julián? Preguntó, con los ojos encendidos. Exactamente lo que parecía, respondí con frialdad, dejándome caer en el sofá. Llevas semanas mintiéndome, Clara. ¿De verdad creías que no iba a darme cuenta? Pensé que sería justo devolverte el favor. Ella soltó una carcajada amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Devolverme el favor? ¿Eso es lo que crees que estás haciendo? ¿Contratando a un actor para que finja ser tu prometido? Por favor, Julián. Ni siquiera sabes jugar este tipo de juegos. La sangre me hervía, pero mantuve la calma. ¿Entonces admites que todo esto es un juego? Porque parece que tú llevas bastante tiempo jugándolo. Clara parpadeó, sorprendida, pero no tardó en recomponerse. ¿De qué estás hablando? Replicó, con una nota de desafío en su voz. De ti. De tus largas salidas, tus reuniones de trabajo, que terminan tarde. Y de esa forma en que no puedes mirarme a los ojos. No sé qué estás ocultando, Clara, pero no soy tan ingenuo como crees. Por un instante, el rostro de Clara se suavizó, como si estuviera a punto de decir algo.
Pero luego apretó los labios, como si decidiera tragarse las palabras. ¿Y crees que traer a ese hombre a la boda iba a resolver algo? ¿Qué esperabas lograr, Julián? ¿Hacerme sentir celos? ¿Humillarme? Su voz se quebró, y en sus ojos comenzó a asomar una mezcla de frustración y dolor. La verdad era que no sabía qué esperaba lograr. Parte de mí quería respuestas, y otra parte solo quería devolverle el dolor que sentía. Pero en ese momento, ver a Clara tambalearse entre la rabia y la vulnerabilidad me desconcertó. Lo que quiero, respondí finalmente, es la verdad. Sea lo que sea que estás escondiendo, Clara, necesito saberlo. Ella me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer en la silla frente a mí. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No es lo que crees. No estoy teniendo una aventura, Julián. Pero sí he estado ocultándote algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aunque sus palabras deberían haberme tranquilizado, la forma en que las dijo solo hizo que me sintiera más intranquilo. ¿Qué es? Pregunté, casi en un susurro. Clara tomó aire antes de responder. Los últimos meses, he estado lidiando con un problema relacionado con mi familia. Mi padre cometió algunos errores financieros graves, y ahora esos errores nos están alcanzando. Lo que he estado haciendo, lo que tú crees que son salidas o reuniones, ha sido buscar una manera de salvarlo sin arrastrarte a ti conmigo. Mis pensamientos se detuvieron en seco. No era lo que esperaba escuchar. No sabía si sentir alivio o indignación. ¿Y creíste que no debía saberlo? ¿Que no tenías que contarme que estabas enfrentando todo esto sola? Mi voz sonaba más alta de lo que pretendía, pero no me importaba. Clara alzó la vista, con lágrimas contenidas. No quería que te sintieras responsable por algo que no es tu culpa. Y sabía que te enfurecerías si lo descubrieras. Pero todo lo que he hecho, lo he hecho para protegernos. Solté una risa amarga. ¿Protegernos? ¿Crees que esto es protegernos? ¿Construir una pared de mentiras entre nosotros? Ella no respondió. Su silencio me decía más de lo que sus palabras podrían. En ese momento, me di cuenta de algo. La mujer que tenía frente a mí ya no era la misma con la que me había casado. Y tal vez yo tampoco era el hombre que ella necesitaba. Me levanté del sofá y tomé mi abrigo. Esto no termina aquí, Clara. Pero ahora mismo necesito espacio para pensar. Ella no intentó detenerme. Su silencio fue el único sonido que me acompañó cuando cerré la puerta tras de mí. Caminé sin rumbo, tratando de ordenar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener fin. Las palabras de Clara resonaban en mi mente, su padre, los errores financieros, la supuesta intención de protegernos. Algo no cuadraba. Podía sentir que aún había más por descubrir, algo que ella no se atrevía a confesar. Finalmente, terminé en el mismo parque donde había conocido a Adrián. La lluvia había cesado, y las farolas iluminaban las hojas mojadas que crujían bajo mis pasos. Allí, bajo el roble, como si el destino jugara conmigo, estaba él, sentado con la misma manta deshilachada, pero esta vez con una botella de licor en la mano. Vaya, mira quién ha vuelto, dijo Adrián con una sonrisa ladeada al verme. ¿No me digas que necesitas otro favor? Quizás sí, respondí, sentándome a su lado sin pensarlo. Adrián me ofreció la botella, pero la rechacé. Lo observé por un momento, preguntándome cómo alguien que parecía tan caótico podía haber actuado con tanta precisión durante la boda. Eres bueno en esto, ¿sabes? Le dije. ¿Esto? Preguntó, señalando su desaliñada figura. No. Fingir. Creí que en algún momento Clara iba a descubrir que eras un fraude, pero no lo hizo. Adrián rió suavemente, sacudiendo la cabeza. La gente ve lo que quiere ver, amigo. Tu esposa no me vio a mí, te vio a ti, o más bien, lo que quería pensar sobre ti. ¿Y tú? ¿Lograste lo que querías? Me quedé en silencio, sintiendo el peso de su pregunta. ¿Había logrado algo más que empujar a Clara a una confrontación que terminó con más preguntas que respuestas? No lo sé, admití finalmente. Pero sé que aún no tengo toda la verdad. Adrián me miró con una intensidad que no esperaba.
Si quieres la verdad, tendrás que cavar más profundo. Nadie guarda secretos tan grandes sin dejar rastros. ¿Y si no quiero cavar? ¿Y si temo lo que pueda encontrar? Entonces, estás perdido antes de empezar. Regresé a casa esa noche con una decisión firme. Clara debía darme respuestas. No solo las que ella eligiera compartir, sino todo lo que estaba ocultando. Sin embargo, al entrar, encontré la casa vacía. No había rastro de ella, ni de sus cosas. Sobre la mesa del comedor, un sobre blanco destacaba como una herida abierta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, había una carta escrita con su pulcra caligrafía. Julián. Sé que esta no es la forma en la que deberíamos manejarnos, pero no puedo quedarme. Necesito tiempo para arreglar las cosas y protegerte del caos que he creado. Espero que algún día entiendas por qué hice lo que hice. No busques respuestas donde no hay nada. Esta es mi carga, no la tuya. ¿Clare? Leí la carta una y otra vez, pero cada vez que lo hacía, mi frustración crecía. ¿Cómo podía marcharse justo ahora? ¿Cómo esperaba que entendiera cuando apenas sabía qué estaba sucediendo? Decidí ignorar su advertencia. Revisé la casa, buscando algo, cualquier cosa que pudiera llenar los huecos que había dejado su partida. En su escritorio encontré una carpeta marcada con las iniciales FD. Dentro había documentos financieros, cuentas atrasadas, y un nombre que destacaba en varios de ellos: Diego R. Méndez. El nombre no me decía nada, pero al buscar entre los papeles, encontré algo más: un contrato firmado entre Clara y ese tal Diego. Al parecer, él había sido quien había estado ayudando a reestructurar las deudas de su padre, pero los términos eran alarmantes. Una cláusula en particular me heló la sangre. En caso de incumplimiento, la propiedad avalada por la señora Clara G. pasará a ser de propiedad de Diego R. Méndez, incluyendo activos personales. Nuestra casa estaba entre esos activos. Al día siguiente, me dirigí a la dirección de contacto que aparecía en el contrato. Era un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, moderno y frío, como si su única función fuera intimidar. Subí al piso indicado y me encontré con una recepción minimalista. Estoy aquí para ver a Diego R. Méndez, le dije a la recepcionista. Ella asintió, sin mostrar emoción, y me indicó que esperara. Unos minutos después, un hombre alto, de traje impecable, salió de una puerta lateral. Su sonrisa era tan calculada como su apretón de manos. Diego Méndez. ¿En qué puedo ayudarte? Soy Julián, el esposo de Clara. Su sonrisa titubeó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Ah, sí. Clara me mencionó. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes empezar por explicarme por qué mi esposa está tan involucrada contigo que decidió arriesgar todo lo que tenemos, espeté, sin molestarse en ser amable. Diego me invitó a su oficina, un espacio elegante y opresivo, donde cada detalle parecía diseñado para recordar a sus visitantes que estaban en desventaja. Clara me buscó porque necesitaba ayuda, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su padre estaba en una situación crítica, y yo tenía los recursos para ayudarla. ¿A cambio de qué? Pregunté, cruzándome de brazos. Diego sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Nada que ella no estuviera dispuesta a ofrecer. El doble sentido en su tono me hizo apretar los puños. ¿Qué significa eso? Significa que Clara tomó decisiones difíciles, Julián. No sé si quieres saber hasta dónde llegó para protegerte. Mis pensamientos se oscurecieron. Diego parecía disfrutar de mi incomodidad, pero antes de que pudiera perder los estribos, respiré hondo. Si estás tan seguro de que no quiero saberlo, pruébame. Diego me sostuvo la mirada por unos segundos, como si evaluara mi determinación. Finalmente, se levantó, caminó hacia un estante, y tomó una carpeta que colocó frente a mí. Aquí tienes. Pero no digas que no te advertí. Abrí la carpeta, y lo que vi me dejó sin aliento. Fotografías, mensajes, registros de reuniones. Clara no solo había puesto nuestra casa en juego, había estado a punto de involucrarse en algo mucho más oscuro. Y de repente, entendí que mi esposa no era solo víctima de sus circunstancias. También era responsable de sus propias sombras.
las imágenes dentro de la carpeta me dejaban una sensación de vértigo. Clara aparecía en ellas, sentada con Diego en restaurantes elegantes y oficinas sobrias, siempre con una expresión tensa y nerviosa. Entre los documentos, también había copias de correos electrónicos en los que discutían términos financieros y mencionaban nombres que no reconocía. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue una lista de transferencias bancarias a cuentas que no conocía, todas realizadas por Clara. Diego se recostó en su silla, disfrutando de mi reacción. Como ves, Clara se ha esforzado por mantenerte fuera de esto. Ha hecho sacrificios importantes para intentar solucionar el desastre de su padre. ¿Qué tipo de sacrificios? Pregunté, aunque temía la respuesta. Diego entrecerró los ojos, como si estuviera decidiendo cuánta información darme. No estoy seguro de que quieras saberlo todo, pero puedo decirte esto, Clara negoció conmigo para evitar perderlo todo. Es una mujer astuta, pero también desesperada. Eso la llevó a tomar decisiones, poco convencionales. La forma en que lo dijo hizo que la sangre me hirviera. Si estás insinuando algo, dilo de una vez, exigí, con la voz más firme de lo que esperaba. Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Clara propuso un acuerdo para saldar parte de la deuda, una alianza conmigo. Una asociación personal, por decirlo de algún modo. Su tono dejaba claro lo que quería decir. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Estás diciendo que ella? Diego levantó una mano, interrumpiéndome. No, nunca llegamos a eso. Aunque, para ser honesto, no fue porque yo no estuviera interesado. Fue Clara quien decidió dar marcha atrás. Prefirió arriesgarse a perder todo antes que cruzar esa línea. Su confesión, aunque en parte aliviante, no borraba la humillación que sentía. Me levanté de golpe, cerrando la carpeta con fuerza. Esto no ha terminado, Diego. Si piensas que puedes manipular a Clara o a mí, estás equivocado. Diego sonrió con calma, como si mis palabras fueran de un niño amenazando a un gigante. Buena suerte, Julián. Si necesitas más pruebas de lo que Clara está dispuesta a hacer para protegerte, ya sabes dónde encontrarme. Salí de esa oficina con una tormenta de emociones, furia, confusión, pero sobre todo, una desesperación que no podía controlar. De regreso en casa, el silencio era ensordecedor. La ausencia de Clara, las sombras que Diego había dejado caer sobre mí, y la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida me estaban volviendo loco. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía dármelas era Clara. Tomé el teléfono y marqué su número. Sonó varias veces antes de que contestara. Julián, dijo, con una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Pregunté, ignorando su pregunta. Hubo un momento de silencio antes de que respondiera. En casa de mi madre. Necesitaba tiempo para pensar. Voy para allá. Tenemos que hablar. Julián, no creo que sea el momento. Voy para allá, Clara. No voy a discutir esto por teléfono. Colgué antes de que pudiera protestar. La casa de su madre estaba en las afueras, rodeada de árboles altos que proyectaban sombras alargadas en la noche. Cuando llegué, Clara estaba esperándome en la puerta, con un abrigo sobre los hombros y una mirada cansada. ¿Por qué viniste? Preguntó mientras me acercaba. Porque ya no puedo soportar más mentiras. Hablé con Diego. Me lo contó todo. Su rostro palideció, y por un momento pensé que iba a negarlo. Pero en lugar de eso, cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué es lo que quieres saber, Julián? Quiero saber si es verdad. ¿Todo lo que hiciste fue solo para protegerme? ¿O hay algo más que no me has contado? Clara se mordió el labio, como si luchara contra sus propias palabras. Finalmente, asintió. Es cierto que intenté protegerte. Pero también es cierto que tomé decisiones equivocadas. Confié en Diego porque pensé que era la única forma de salvarnos, y cuando me di cuenta de lo que estaba en juego, ya era demasiado tarde. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué decidiste enfrentarlo sola? Pregunté, incapaz de contener la mezcla de rabia y dolor en mi voz. Clara me miró con lágrimas en los ojos. Porque sabía que te iba a destruir, Julián.
Pensé que si podía arreglarlo, si podía cargar con todo yo sola, entonces tú nunca tendrías que enfrentarte a esto. ¿Y qué hay de Diego? Pregunté, con un nudo en la garganta. ¿De verdad estuviste a punto de hacer lo que él insinúa? Clara negó con la cabeza rápidamente. Nunca llegué a tanto. Pero no te voy a mentir, lo consideré. Hubo un momento en el que estaba tan desesperada que pensé que no tenía otra opción. Su confesión fue como una daga en el pecho. Me alejé un paso, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y ahora qué, Clara? ¿Esperas que simplemente acepte esto? No lo sé, Julián. Solo sé que no quiero perderte. Pero entiendo si no puedes perdonarme. Me quedé en silencio, observándola. Clara, la mujer con la que había compartido tanto, ahora era una extraña envuelta en secretos y arrepentimientos. No sé si puedo perdonarte, dije finalmente. Pero tampoco sé si puedo dejarte. Clara dejó escapar un sollozo y dio un paso hacia mí, extendiendo una mano. No quiero rendirme, Julián. Lo que sea que haga falta, lo haré. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y aunque parte de mí quería abrazarla, otra parte quería alejarme para siempre. En ese momento, entendí que la decisión más difícil aún estaba por venir. El silencio entre nosotros parecía eterno, solo roto por el crujido de las ramas al viento. Clara esperaba mi respuesta, con lágrimas brillando en sus ojos, pero yo no tenía palabras. Cada fibra de mi ser estaba dividida entre el amor que alguna vez compartimos y el resentimiento que se había acumulado como una tormenta oscura. Finalmente, suspiré y bajé la mirada. Esto no se puede arreglar de la noche a la mañana, Clara. Pero si vamos a intentar algo, necesito saberlo todo. Sin secretos, sin más sorpresas. Ella asintió lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera derrumbar la frágil tregua entre nosotros. Está bien. Te lo contaré todo. Nos sentamos en la sala, bajo la atenta mirada de los retratos antiguos de su familia. Era como si las paredes mismas estuvieran juzgando nuestras acciones. Clara comenzó a hablar, y su confesión fue una mezcla de verdad y autocrítica que dolía escuchar. Me contó cómo su padre había acumulado deudas por años, ocultándolas hasta que ya no pudo pagar más. Cuando los acreedores comenzaron a presionar, él usó la propiedad de Clara como garantía sin su conocimiento. Clara descubrió todo demasiado tarde, y fue entonces cuando recurrió a Diego, un antiguo conocido de su familia, que había escalado en el mundo financiero. Al principio, parecía que él solo quería ayudar, dijo Clara, con la voz cargada de vergüenza. Pero poco a poco comenzó a insinuar otras cosas, como si quisiera aprovecharse de la situación. Me mordí la lengua para no interrumpir. La ira hervía en mi pecho al imaginar a Diego manipulándola. No me siento orgullosa de las decisiones que tomé, continuó ella. Acepté sus condiciones porque pensé que era lo único que podía hacer para salvar nuestra casa, nuestra vida. Pero cuando él empezó a exigir más, supe que había cruzado un límite que no podía tolerar. ¿Qué quiso decir Diego con que tú propusiste una alianza personal? Pregunté, tratando de mantener la calma. Clara apretó las manos sobre sus rodillas, nerviosa. No fue como lo presentó, Julián. Él dejó caer la idea de que había formas alternativas de pagar la deuda, y lo consideré. Por un momento, pensé que podía manejarlo, que podría hacer lo que fuera necesario. Pero al final, no pude. Me alejé de él antes de que pudiera exigirme algo que no estaba dispuesta a dar. Las palabras se quedaron flotando en el aire, y mi mente luchó por decidir si creía o no en su versión. Todo lo que había descubierto hasta ahora me había enseñado a desconfiar de lo que Clara decía, pero esta vez su vulnerabilidad parecía genuina. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio? Pregunté finalmente, sin poder contener el peso de mi frustración. Ella me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Porque tenía miedo, Julián? Miedo de que te alejaras, de que pensaras que yo era una cobarde o una traidora. No quería perderte, pero terminé arruinándolo todo de todas formas. Me levanté y comencé a caminar por la sala, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. La verdad dolía, pero al menos ahora tenía un panorama más claro. A pesar de sus errores, Clara había luchado, aunque de la manera equivocada. Diego no se detendrá, ¿verdad? Pregunté,
deteniéndome frente a la ventana. No, respondió Clara con un hilo de voz. Él quiere que fracase para quedarse con todo. Sus palabras encendieron algo dentro de mí, una mezcla de rabia y determinación. Podía aceptar que Clara había cometido errores, pero no iba a permitir que ese hombre siguiera controlando nuestras vidas. Entonces, vamos a pelear juntos. Pero no más secretos, Clara. No más decisiones a tus espaldas. Ella asintió, levantándose para abrazarme, pero antes de que pudiera acercarse, levanté una mano. No estoy listo para perdonarte. Esto no significa que confíe plenamente en ti. Solo significa que no quiero perder lo que todavía podemos salvar. El dolor en su rostro fue evidente, pero asintió nuevamente. Haré lo que sea necesario, Julián. Al día siguiente, decidí enfrentar a Diego una vez más, pero esta vez con Clara a mi lado. Nos presentamos en su oficina sin previo aviso, y aunque su sonrisa de suficiencia apareció al instante, sus ojos no pudieron ocultar la sorpresa al verme acompañado. Vaya, vaya. Si es la pareja unida. ¿A qué debo el honor? Preguntó, con su tono cargado de sarcasmo. No perdí tiempo en rodeos. Sabemos lo que intentas hacer, Diego, y no vamos a permitirlo. Si buscas quedarte con nuestra casa, tendrás que enfrentarte a nosotros. Diego se echó hacia atrás en su silla, entrelazando los dedos con calma. ¿Y qué van a hacer? ¿Pagarme con buenas intenciones? Porque hasta donde sé, los números no mienten. Clara dio un paso adelante, su voz firme por primera vez en semanas. Encontraremos la manera de saldar la deuda, Diego. Pero no vamos a aceptar tus términos ni tus juegos. El hombre rió suavemente, como si nuestras palabras fueran insignificantes. Espero con ansias ver cómo lo hacen. Pero recuerden, mientras más tiempo tarden, más difícil será salir de esto. Cuando salimos de la oficina, sentí que algo había cambiado. Clara, aunque todavía vulnerable, parecía más decidida que nunca. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos luchando del mismo lado. La guerra no había terminado, pero la primera batalla estaba ganada. Y aunque el camino por delante seguía lleno de incertidumbre, había algo que me daba esperanza. Clara y yo estábamos dispuestos a intentarlo, juntos. Los días que siguieron fueron un torbellino. Clara y yo comenzamos a revisar todos los documentos que habíamos reunido sobre las deudas de su familia y las maniobras de Diego. Era un proceso agotador, lleno de números aterradores y cláusulas legales diseñadas para confundir. Pero algo quedó claro rápidamente, Diego no solo había aprovechado la desesperación de Clara, también había inflado las deudas con intereses y cargos que rayaban en lo ilegal. Sabíamos que enfrentarlo directamente no sería suficiente. Necesitábamos una estrategia. Y una forma de ganar tiempo mientras encontrábamos los recursos para pagar lo que realmente debíamos. Fue entonces cuando Clara mencionó algo que me sorprendió. ¿Hay alguien más a quien podríamos acudir? Mi tía Isabel. La recordaba vagamente de nuestra boda, una mujer imponente con un aire de autoridad que hacía que todos guardaran silencio cuando hablaba. Clara siempre había evitado hablar de ella, diciendo que era controladora y distante. ¿Crees que nos ayudará? Pregunté, sin esconder mi escepticismo. Clara dudó un momento, pero finalmente asintió. Ella siempre me ha criticado, pero nunca ha abandonado a la familia. Si le explicamos lo que está en juego, tal vez esté dispuesta a apoyarnos. 2 días después, estábamos sentados en el enorme comedor de Isabel, rodeados de muebles antiguos y cuadros de paisajes europeos. La tía escuchó la historia con el ceño fruncido, interrumpiendo solo de vez en cuando para hacer preguntas precisas. Así que este Diego los tiene contra la pared, resumió finalmente, con una expresión que mezclaba disgusto y determinación. Ese hombre siempre me pareció un oportunista. ¿Lo conoces? Preguntó Clara, sorprendida. Lo suficiente como para saber que nunca hace nada sin obtener algo a cambio. Si ustedes lo enfrentan, no será solo por dinero. Él intentará destruirlos emocionalmente. Su respuesta me puso la piel de gallina, pero también me confirmó que habíamos tomado la decisión correcta al venir. Isabel se levantó y caminó hasta una estantería, de donde sacó un grueso libro de cuero lleno de contactos y notas. Tengo algunos abogados que podrían ayudarlos. Pero, Julián,
Clara, esta lucha no será fácil. Diego no es alguien que se detenga por miedo. No nos rendiremos, respondí sin dudar. Isabel asintió y se volvió hacia Clara. Espero que estés lista para lo que esto significa. Porque si pierdes, perderás todo. Clara no titubeó. Estoy lista. Con el apoyo de Isabel, comenzamos a armar nuestro caso. Los abogados revisaron los documentos y descubrieron múltiples irregularidades en los términos de los contratos. Una de las más graves era que Diego había modificado los plazos sin notificar a Clara oficialmente, algo que, de ser probado, podría anular la mayor parte de la deuda. Mientras tanto, Clara y yo trabajamos para reunir fondos vendiendo activos que habíamos acumulado juntos. Fue un proceso doloroso, deshacernos de recuerdos y posesiones que habían formado parte de nuestra vida. Pero cada objeto vendido era un paso más hacia nuestra independencia. Sin embargo, sabíamos que Diego no se quedaría de brazos cruzados. Y no pasó mucho tiempo antes de que hiciera su siguiente jugada. Una tarde, mientras Clara estaba en casa de su madre y yo organizaba los documentos con uno de los abogados, recibí una llamada. Julián, dijo una voz fría al otro lado. Soy Diego. Me tensé al instante, sintiendo que mi corazón se aceleraba. ¿Qué quieres? Pregunté, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Quiero ofrecerte un trato, respondió él, con un tono tan calmado que resultaba inquietante. Tú y Clara están luchando por algo que no pueden ganar. Pero si tú decides abandonar este juego, puedo garantizar que ella saldrá ilesa. ¿De qué estás hablando? Mi voz se endureció. Clara tiene mucho en juego, pero tú podrías ser la clave para que todo esto termine. Piénsalo, Julián. Si te retiras, todo será más sencillo. Colgué antes de que pudiera terminar. Su intento de manipulación solo había reforzado mi determinación. Cuando le conté a Clara sobre la llamada, ella se quedó pálida. ¿De verdad te pidió que te alejaras? Preguntó, incrédula. No importa lo que me pidiera. No pienso dejarte sola en esto. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonrió. Gracias, Julián. La batalla final llegó un mes después, en una audiencia donde Diego intentó justificar sus prácticas financieras. Con la ayuda de los abogados de Isabel y las pruebas que habíamos reunido, logramos exponer sus tácticas. Diego intentó intimidarnos, pero esta vez Clara no se dejó manipular. Habló con claridad y seguridad, enfrentándolo como nunca antes lo había hecho. El juez falló a nuestro favor en varias de las reclamaciones, reduciendo la deuda significativamente y eliminando las cláusulas que amenazaban con quitarnos la casa. Aunque todavía teníamos mucho por pagar, la presión de Diego había desaparecido. Cuando salimos del tribunal, Clara se detuvo en las escaleras y me tomó la mano. Lo logramos, dijo, con lágrimas en los ojos. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Sí, pero ahora tenemos que encontrar una manera de seguir adelante. Y lo haremos, respondió ella, con una convicción que me recordó a la mujer de la que me había enamorado. Esa noche, cuando regresamos a casa, sentí que algo había cambiado. Las sombras que nos habían rodeado durante meses comenzaban a disiparse. Y aunque sabíamos que el camino no sería fácil, estábamos dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no parecía un sueño lejano, sino una posibilidad real.